Bienvenidos a la serie Dios, hazme millonario, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema: el problema es tu corazón. Te invito a que busques en la palabra de Dios Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Existen dos tipos de pensamiento dentro del cristianismo. Unos dicen que las riquezas son malas, que el que tiene dinero es malo. Ya hemos satanizado al rico, como si el rico o la persona que tiene dinero, que ha prosperado, no tuviera derecho al reino de los cielos. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos mucha gente que fue rica, tuvo dinero, tuvo oro, plata, y no por eso se privó del reino de los cielos. Además, este pensamiento hace creer a la gente que el cristianismo es para pura gente que no prospera, que no aspira, que no tiene deseos de superarse. O sea, vuelve totalmente mediocre al cristianismo, cosa que no es cierto. Porque la palabra de Dios dice que, amados, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y que prosperes. ¿Sí? Dios desea tu prosperidad. ¿Sí? Dios desea que tú avances, que tú crezcas en todos los aspectos. Ahora, el otro pensamiento es lo contrario. Porque el otro pensamiento dice que la forma de evaluar tu espiritualidad es a través de qué tanta riqueza llevas acumulada. Ahora, para que me entiendas esto, este tipo de pensamiento materialista dice que si tú estás bien con Dios, es por eso que te está yendo bien económicamente. Si tú estás mal con Dios es porque estás pobre. O sea, todo lo basa en el dinero. Todo lo basa en la posición material. Para que tú llegues a un nivel espiritual o tengas un nivel espiritual. El testimonio, la testificación de que tú estás en un buen nivel espiritual es por la gran cantidad de materia, de dinero, de materialismo que tienes en esta tierra. Ahora, cuidado, porque la palabra de Dios dice que no hay que hacer tesoros en esta tierra y totalmente se contrapone. Ahora, lo interesante de estas dos posturas no es quién tiene la razón. Unos dicen que el dinero es malo, otros dicen que el dinero es la clave para saber que estás bien con Dios. Los dos tienen sus pros y sus contras. El problema de esto no es las dos posturas. El problema de esto es que no hemos entendido bien la palabra de Dios. Y este versículo que acabamos de leer ha sido mal entendido. Porque lo primero que se le viene a la mente al ser humano cuando lee este texto es que dice, tú entras, tú entrégate a Dios y Dios ya va a arreglar toda tu vida. No vas a perecer de hambre. No vas a tener problema de ninguna índole. Tú entrégate a tu Dios y ya tienes resuelta la vida. Nada te va a tocar. Dios te va a rodear de muchas bendiciones materiales. Y viene el cristiano y se entrega. Y empieza a ver que las cosas no salen como él quiere. Y aquí comienza el problema. Aquí comienza la situación difícil. Entonces dice el cristiano, no que no me iba a pasar nada. Ya me entregué a Cristo y no que no me iba a pasar nada. Qué interesante. Porque muchas personas les han vendido mal este texto.
y se entregan a Cristo creyendo que ya entregándose a Cristo, todo en este mundo se les va a facilitar. Ahora, tienes que entender una cosa. Este texto que acabamos de leer es parte del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es la esencia del Evangelio. Si tú quieres saber cuál es la esencia, lo que Cristo, el propósito que Cristo quiere para ti en esta tierra, lee el Sermón del Monte. Porque esa es la clave. El Sermón del Monte fue dirigido en primera persona a los discípulos. Porque los discípulos iban a ser la iglesia. La iglesia. Las bases de la iglesia que un día iba a proclamar el Evangelio por todo el mundo. Y Jesús estaba precisamente instruyéndoles, señalándoles cuál era su prioridad. Y el Sermón del Monte es eso, quería enseñar la prioridad de Cristo. ¿Sí? ¿Te has preguntado tú cuál es la prioridad que Cristo tiene contigo en esta tierra? Y es interesante porque el Sermón del Monte, la clave del Sermón del Monte es la segunda venida. El común denominador de todo el sermón es la segunda venida, el reino de los cielos. En el Sermón del Monte, Cristo quería llevar a los discípulos a hacerles entender que la gran prioridad que Cristo tiene para ti que me estás escuchando y para todos es que un día podamos llegar al reino de los cielos. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, la prioridad que Cristo tiene es que tú un día llegues al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? Que más de cualquier cosa que te pueda dar en esta tierra, Él va a asegurar que tú llegues al reino de los cielos. Y eso quiere decir también que si hay algo que te está estorbando para llegar al reino de los cielos, te lo va a quitar. O hay algo que tú les puedes estar pidiendo, pero sabe que el Señor, que a ti te va a afectar y te va a privar que llegues al reino de los cielos, no te lo va a dar. ¿Te das cuenta? Puedes estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste pidiendo y no se te dio aquello que tú estabas pidiendo? No entendiste, te enojaste con Dios. Yo te invito a que primero reflexiones, porque puede ser que aquello que estabas pidiendo, Dios que conoce todo el corazón del ser humano, puede echarte a perder tu alma y echar a perder toda tu vida. Tienes que entender que cuando tú te entregas a Cristo, desde ahí Él te toma y Él empieza a administrarte. ¿Hacia dónde te quiere llevar? Hacia el reino de los cielos. ¿Administrarte para qué? Para el reino de los cielos. O sea, Él te cuida. Cuando tú le dices, Señor, yo me entrego a ti, cuando tú le das esa autorización, porque quiero decirte que el Señor no va a entrar a la fuerza. Pero si tú le dices, Señor, ven, al entregarte tú totalmente a Él, a entregarle tu vida, Él a partir de ese momento te toma y empieza a cuidarte, a administrarte, de tal forma que quita los obstáculos que te estorban para que llegues al reino de los cielos. Es importante que tú que me estás escuchando entiendas cuál es la prioridad. Y la prioridad que Dios tiene con el ser humano, con el que se entrega a Él, es que llegue al reino de los cielos. Por encima de cualquier bendición o cosa que Él te pueda dar terrenal, lo que Él quiere es el reino de los cielos. Imagínate, Él te da todo en esta tierra y te pierdes. ¿De qué valió todo? Yo tengo una serie que se llama Restaurados por Cristo. Y ahí explico todo cómo el Señor, cuando tú te entregas a Él, va restaurando tu mente, tu futuro, todo, tu salud, todo te va restaurando. De tal manera que llegas un día y la gran restauración total es su segunda venida, porque es donde Él te transforma y termina con el pecado. Porque ¿qué chiste tiene o qué sentido tiene que te liberó del miedo, te restaura tu futuro, te restaura todo, pero te vas a quedar en esta tierra, vas a quedar igual? Para que se dé realmente una restauración total, a fuerza tiene que venir por segunda vez. Nada de lo que está en la Biblia tendría sentido si Él no regresa por segunda vez. Lo que le da sentido a todo es porque Él viene por segunda vez y porque Él quiere llevarte al reino celestial. Ese es el fin de todo, esa es la misión de todo. Tú tienes que entender eso, que Dios quiere salvarte. Mira lo que dice, te invito a que abras tu Biblia en Juan, capítulo 6 y versículo 40. Dice,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira tú esto. Qué interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida eterna. Resucitar para vida eterna. Y eso estaba contemplado en el Sermón del Monte. ¿Te estás dando cuenta cuál es la prioridad? Y es muy importante que tú sepas cuál es la prioridad de Dios para ti. Porque el día que tú entiendes cuál es la prioridad que Dios tiene para ti, muchas respuestas que estaban inconclusas empiezan a tener, a recobrar sentido. En una ocasión, un amigo mío perdió a su hermanita, porque su hermanita venía de cantar de una iglesia con un grupo de jóvenes y venían en el autobús. Todos venían, era un gran coro, un coro cristiano. Y en un barranco ese camión cayó. Sabes que fue una noticia, un impactante grupo de jóvenes que venían de alabar a Dios, de pronto cae. En ese momento lo primero que piensas, ¿por qué? ¿Por qué? Si vienen de alabar a Dios, ¿por qué mueren? Eso no es justo, no se entiende. Porque un pastor en una ocasión allá en la serranía de Perú fue a predicar y cayó en manos de un grupo guerrillero, y este grupo guerrillero lo hizo como quiso. ¿Por qué? Estaba haciendo la voluntad de Dios. Y así nos podemos pasar muchas historias que no entendemos por qué pasan. ¿Sabes por qué a veces no entendemos por qué pasa? Porque lo vemos con ojos terrenales. Y cuando tú ves las cosas espirituales con ojos terrenales, con una visión terrenal, es muy poco probable que tú lo entiendas. Pero cuando tú sabes cuál es el propósito máximo de Cristo, de llevarte un día al reino de los cielos, muchas cosas que tú hoy no entiendes por qué pasaron, empiezan a cobrar sentido. Cuando tú entiendes que Cristo te quiere llevar. Sabes que yo muchas veces me cuestionaba por qué Juan murió de la manera que vivió. ¿Por qué Juan murió así? Un hombre que toda su vida se entregó, esa era su misión, entregarse para abrirle campo, cancha a Cristo Jesús. Y de pronto lo encarcelan y de pronto lo decapitan. Yo decía, ¿por qué murió así? Unos dicen, bueno, es que él tenía seguidores y si él vivía, iban a contraponerse contra los seguidores de Cristo, iba a empezar un problema grande. Ciertamente sí. Pero ¿sabes por qué Dios permitió llevarse a Juan? Porque ya Juan había terminado su misión. Ya Juan no tenía que hacer aquí. Ya Juan había terminado la obra que Cristo le mandó a hacer. Y Dios lo conservó. Porque Dios conoce los corazones humanos. Y puede ser que unos minutos más, una semana más, un día más te puedes perder. Y Dios permitió que Juan descansara. Sabes que yo predico, pero yo siento que un día cuando ya mi misión termine en esta tierra, yo ya no tengo más que hacer. Cuando ya Dios me haya utilizado para lo que vine, Dios me va a guardar. Sabes que eso no lo entiendes. Dice, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú un día llegues al reino de los cielos. Y nadie está aquí de más. Todos tenemos un propósito. Pero esto la gente no lo entiende cuando tú lo ves desde un plano terrenal. Para comprenderlo tienes que saber cuál es el propósito de Dios contigo en esta tierra. Y el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra es que un día estés en el reino de los cielos por encima de cualquier otra cosa que Él te pueda dar. Ahora, la pregunta que salta aquí es, ¿cuál es la base o con qué fundamento Dios le da a unos mucho y a otros poco? Porque a unos les da y a otros no les da. ¿En base a qué? Fíjate que más adelante, antes del texto que leímos, en Mateo 6:21,
Dice la palabra de Dios que donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Entonces ahí está la gran preocupación de Dios con nosotros. Dios sabe que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y Dios entonces primero va a buscar, ¿qué cosa? Tu corazón. Porque tú no te conoces a ti mismo. Decía el salmista David, oh Dios, examina mi corazón. Porque un día él pensó que él podía y se apartó de Dios. Y el día que se apartó de Dios cayó. Y por eso luego escribe ya los salmos y dice, oh Dios, examina mi corazón. Tú no conoces bien tu corazón como lo conoce Cristo. Por eso tienes que estar conectado a Él. Por eso tienes que vivir con Él. Porque Él sí te conoce. Tú no lo conoces. Oh Dios, examina mi corazón. Y la preocupación de Cristo es tu corazón. O sea, no es que Dios no te quiera bendecir, querido hermano. Dios quiere bendecir a todos. Dios quiere llenarte de bendiciones materiales, físicas, espirituales, de toda índole. Pero el problema está en tu corazón. Repetidas historias están de aquellas personas que un día Dios les da mucho. Y eso, en vez de que sea una bendición, termina siendo una maldición. ¿Por qué? Porque el problema estaba en su corazón. Y antes de que Dios te bendiga, sí, yo voy a hacerlo, le prometes todo a Dios. Te bendice Dios y no vuelves a pararte por la iglesia. En una ocasión, un joven, y este joven era rico, y este joven era un buen cristiano, porque todo lo cumplía, porque todo lo hacía. Y cuando este joven rico fue a Jesús, supo que Jesús venía. Sabes que no fue con humildad. Este joven en sí no fue con humildad a preguntar qué le hacía falta para tener la vida eterna. Este joven fue a Jesús a retarlo. ¿Cómo a retarlo? Sí, a decirle. Porque él se sentía suficiente. Él se sentía seguro. Él se sentía con la capacidad de enfrentarse ante el maestro y decirle, ¿sabes qué? A ver, ¿en qué puedo? ¿O qué me falta? Cuando el joven rico fue, es porque le dijo, porque él estaba seguro que no le hacía falta nada para obtener la vida eterna. O sea, se fue a confrontar con Jesús, arrogante. Pero Jesús conocía su corazón y Jesús lo quería ayudar. Y Jesús le hizo ver su realidad. ¿Sabes qué? Uno se confía muchas veces dentro de la iglesia. Y Jesús hace que veas tu realidad. Y Jesús le hizo ver a este muchacho su realidad. ¿Cómo? Jesús le hizo preguntas, ¿has cumplido las reglas, la liturgia? Todas las reglas y la liturgia, la ley la había guardado. ¿Sabes que no dudo que el joven rico fuera un buen ciudadano, buen cristiano? Todo lo había hecho bien. El problema es que estaba confiando en él mismo. Y no sabía realmente cómo estaba su corazón. ¿Sabes que eso nos pasa? Por eso la gran tarea de nosotros los seres humanos es cada día, cada mañana, cada segundo es vernos, analizarnos cómo está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en estos momentos, tú que me estás escuchando? ¿Realmente está con Cristo? ¿O está en las riquezas? Porque ahí depende todo. Y después de que este joven le dijo a Jesús que había cumplido todo, Jesús le dijo, bien has hecho, pero solamente una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y ese dinero repártelo en todos los pobres. ¿Sabes que esta respuesta no la esperaba el joven rico? Cuando escuchó esta respuesta, su mundo se le vino abajo. Nunca esperó de Jesús este desafío. Y sabes que le fue mucho, al grado que se desanimó, se decepcionó del mismo. Y con el dolor de su corazón, agachó la cabeza, se dio la vuelta y se fue. ¿Sabes que esto quiere decir que en el tiempo final habrá gente, amantes de las riquezas,
Y un día esa gente, amantes de la riqueza, pensaron que adoraban a Cristo, pero realmente no estaban adorando a Cristo, no estaban en la iglesia por Cristo, estaban en la iglesia amando a ver qué les daba a Cristo, prosperidad, casa, empresa, carro, nada más estaban por eso. Pero un día les toca decidirse si entre las riquezas o el reino de los cielos. Pero no les interesó el reino de los cielos, les interesaba más las riquezas. Y esa gente se va a perder. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Y el corazón de este joven no estaba en Cristo realmente, que era el fundamento de la salvación. Estaba en lo material, estaba en la riqueza. Él cumplía todo, pero realmente nunca entregó su corazón. Tú puedes cumplir con todas las reglas litúrgicas de tu iglesia, pero eso no salva. Lo que salva es cuando tú le entregas realmente tu corazón. Por eso la pregunta que tú te tienes que hacer todos los días es: ¿dónde está, Señor, mi corazón? ¿Realmente está contigo? ¿O está en las riquezas, o está en las liturgias, o está en las tradiciones, está en las costumbres? ¿Dónde está mi corazón realmente? Sabes que si el joven rico le hubiera dicho al Señor: sí, Señor, acepto, voy a vender todo y se lo voy a dar a los pobres en este momento, así como lo hizo Zaqueo, que repartió y al que le debía le dio 4 veces más. Jesús le hubiera dicho: no es necesario, hijo. Ya sé dónde está tu corazón, está conmigo, porque no te importó darle todo lo que tenías a los pobres. Y le hubiera dado 10 veces más todavía, como un día se lo dio a Job. ¿Sabes que a Abraham le pasó algo similar? Abraham a los 75 años se le prometió un hijo. Y ese hijo vino a los 25 años después, o sea, a los 100 años de Abraham. Y en esos 100 años de Abraham pasaron todavía 20 años más. Y este joven llegó a los 20 años y Abraham ya tenía 120 años. Y cuando Abraham tenía 120 años, Abraham era inmensamente rico. Porque Abraham era rico, pero ya a los 120 años era todavía más rico. Y en ese momento viene un gran desafío para él. Porque Dios le manda a que ese hijo tan esperado, a que ese hijo de la promesa, fuera y lo sacrificara. Qué interesante. Ahora tú te puedes preguntar, ¿por qué a Abraham Dios no le pide dinero? ¿Por qué no le pide dinero? ¿Por qué le pide a un hijo? No le pide dinero, ¿sabes por qué? Porque Dios pide tu corazón. Porque Dios pide a donde va a estar tu corazón, ahí es donde Dios te va a pedir. Con el joven rico, su corazón estaba en el dinero, pero en Abraham, el problema no era el dinero. Porque Abraham tenía todo su corazón en Isaac, su hijo. Y por eso ahí Dios le pide su corazón, porque Dios va a ir a donde está tu corazón. Y Abraham fue. Con todo el dolor, con toda la duda, con toda la inseguridad, Abraham fue. Se llenó de tristeza. Él iba confundido, él no sabía, pero él iba cumpliendo la ordenanza. Cuando llegaron al monte, prepararon todo. Isaac le preguntó: papá, ¿pero a dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham dijo: Dios proveerá, hijo. Y con todo el dolor lo agarró, lo puso en el altar. Y cuando estuvo a punto de degollarlo, de sacrificarlo, un ángel del Señor fue enviado para tomarle la mano y le dijo: no, Abraham, no es necesario. Ya sé dónde está tu corazón. ¿Sabes que después de esto Abraham fue ricamente bendecido? En todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía dónde estaba su corazón ya. Dios sabía que el corazón de Abraham ya le pertenecía y nada de este mundo le iba a arrebatar el reino de los cielos. Dios prueba tu corazón, hermano. Dios prueba que dónde está tu corazón y te está probando todos los días. La gran pregunta, vuelvo a repetir, es: ¿dónde está tu corazón hoy? No vayas a caer engañado.
Porque muchos se van a chasquear en aquel tiempo cuando Cristo venga. Señor, adoramos en tu nombre, echamos fuera demonios. Hicieron de todo. Pero Jesús les dirá, apartados de mí, obradores de maldad, os no conozco. ¿Por qué? Porque sí hicieron todo como el joven rico, cumplían todo, pero nunca le entregaron el corazón a su Dios. ¿Dónde está tu corazón? No es que Dios no te quiera bendecir. El problema está en tu corazón, que no está preparado para recibir lo que Dios quiere darte. Y Dios, en base a tu corazón, a la preparación, es como Dios te da. Porque recuerda, si hay algo que Dios quiere, si hay la máxima prioridad que Dios tiene para ti, es que un día estés en el reino de los cielos. Allá es donde Dios te quiere llevar, al reino de los cielos, querido hermano. Y te tienes que hacer la pregunta, ¿dónde está tu corazón? Porque en eso depende que un día estés en el reino de los cielos. Dios te quiere bendecir, querido hermano, grandemente. Pero antes va a asegurar tu corazón, porque eso va a permitir un día que llegues al reino de los cielos. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo. Que Dios te bendiga.